el Señor les bendiga abundantemente. Vamos a seguir con el estudio de Salmos. Ya estamos en el Salmo 91:5. Lo vamos a leer de esta manera. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Si nosotros vemos, aparece repetidamente la palabra temer y luego terror. Porque primero viene el temer de algo que vaya a suceder. Pero ya cuando está sucediendo, vemos que hay un terror en el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no le gusta sufrir, ni tampoco le gusta morir. ¿Por qué? Porque cuando algo está pasando, él pierde control de la situación y entonces ya no puede hacer nada. Y al no poder hacer nada, le entra el terror, donde ya vemos que ya es un nivel más bajo, donde el ser humano va perdiendo la batalla. Pero acá en este caso está hablando del siervo que no teme, que el siervo se va a mantener firme, confiando solamente en su Señor, en su Creador, en el Altísimo, en el Omnipotente, en el que está sobre todas las cosas, en el que todo lo puede, en el que lo tiene escondido en su tabernáculo, en lo más íntimo, en lo más secreto. ¿Por qué? Porque él ha confiado en él y al confiar en él, se refugia solamente en él. Ahora bien, ¿cuándo es que el hombre tiene miedo? Cuando el hombre no encuentra una solución. Posiblemente pueda venir la crisis. Posiblemente pueda venir lo que está atormentando. Pero cuando el hombre pierde el control, ya vemos de que comienza a tener terror. ¿Por qué? Porque está perdiendo la batalla. Ahora bien, ¿de dónde proviene el temor? ¿De dónde proviene el terror? Posiblemente a su alrededor puede estar pasando una plaga o un virus que esté matando al ser humano. Entonces, él comienza a ver y a pensar y a dudar. Entonces, eso ya viene de adentro del ser humano, de adentro de él. ¿Por qué? Porque está perdiendo la esperanza, porque a su alrededor ya hay peste. A su alrededor ya hay destrucción. Vemos que en los versículos de arriba, el Señor ya ha dicho que Él los cubrirá, que Él los protegerá de toda peste que destruye. Entonces, si Él ya lo ha dicho, el siervo debe de confiar en Él. Pero si está desconfiando, ¿es por qué? Porque ya entró oscuridad en él. Y vemos que el terror que habla el Salmo 91:5, porque dice el terror de la noche, es donde vemos que el terror toma poder. ¿Por qué? Porque vemos que todo lo que trae terror y miedo es oscuridad, viene de las tinieblas. Salmos 23:4 dice de esta manera: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo.
Ahí el salmista está diciendo, tú estás conmigo. Ahora bien, ¿cuál es el valle? El valle es el lugar indefenso. El valle es el lugar donde a los dos lados tiene colina o montañas. Y el enemigo se posicionaba, ¿a dónde? En los lugares altos. Ahí formaban las trincheras. Ahí ellos se podían cubrir y defender. Pero el que se atrevía a bajar al valle para pasar hacia el lugar donde estaba el enemigo, quedaba indefenso. Por eso es que se llama valle de sombra de muerte. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué el salmista está diciendo aunque pase? Quiere decir de que el salmista ya ha confiado en su Señor, que lo va a librar y lo va a proteger. Cuando él llegue al lugar de sombra, de muerte, lugar indefenso por él mismo, Dios lo va a librar, Dios lo va a proteger. Y vemos que como aquí el salmista ha pasado experiencias donde él tuvo que luchar contra un gigante. En el valle, ahí ganó, ahí tuvo la victoria, ahí fue más que vencedor, porque lo venció y luego vemos que le corta la cabeza, más que vencedor. Y ese es algo, el ejemplo donde lo había practicado y él fue victorioso. Así que cuando estemos en un lugar, en un momento de sombra de muerte, donde pensemos de que lo tenemos perdido, donde pensemos de que ya no podemos avanzar humanamente, el Señor está con nosotros. El Señor es nuestro escudo, nuestro protector. Él mismo lo dice, que Él nos esconde en lugares secretos, en lo más profundo, donde ni plaga ni pestilencia entran en ese lugar. Salmos 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Si el salmista está diciendo a quién temeré, es porque no hay a quién temerle. Si el salmista está diciendo de quién tendré temor, es porque no encuentra. Y está preguntando de quién. Está viendo a su alrededor y no encuentra. Porque no hay quien pueda traer terror a los siervos del Señor. Luego sigue diciendo, ni la flecha que vuela de día. Si nosotros vemos, la flecha alcanza una velocidad, o sea, es rápido. Cuando acuerda el enemigo, pues ya ha sido atacado. Entonces, la flecha es rápida y ligera y también es silenciosa. Y ahí es donde se necesita la protección del Señor, la protección del Todopoderoso, la protección del Altísimo, la protección de Dios o de Elohim. Y acá el salmista lo está diciendo, esa flecha no lo va a alcanzar. Y esa flecha no anda de noche, no ocurre de noche, sino que de día. Y ahí es donde viene lo peligroso. Posiblemente puede ser en la oscuridad, pero no es en la oscuridad, sino que es en el día. Por lo tanto, hay de día terror, hay de noche terror y de día ataques silenciosos, rápidos, fuertes. Pero el siervo no va a temer mal alguno. Salmo 64:4 dice, para herir en oculto
al íntegro lo hieren repentinamente y no temen. Entonces, si está en la protección de Dios, no vas a temer, no vas a tener terror. Pero si ya está teniendo terror, miedo, ahí es donde se debe de examinar por qué se está teniendo miedo. El salmista decía, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? No encontraba forma a quién temerle. Y el 6 continúa, ni la pestilencia que ande en tiniebla. Nuevamente está hablando de tiniebla, de oscuridad. Vemos que algo oscuro o tiniebla es la que cega el camino. Es la que no deja ver más allá. Es la que al caminar, si hay tiniebla, pues se cae, se tropieza y puede haber pérdidas en el siervo. Ok, entonces vemos que la pestilencia está hablando de peste, de plaga, que en la noche ataque, en la oscuridad ataque, en la oscuridad de aquellos que andan en tinieblas. Pero el que anda en la luz no temerá mal alguno, porque ya ha depositado su confianza en su creador. Ni la destrucción que hace estragos en medio del día. En el Salmo 91:5, en el Salmo 91:6, nos está hablando de... Ok, si nos fijamos acá, nos está hablando de tinieblas. Tinieblas. También, lo voy a dejar más. Ok, aquí. Ok. Está hablando de noche. Luego nos habla de tinieblas. Vemos que estas dos es noche y tiniebla. Desorden, oscuridad, ceguera. Pero luego vemos que está la palabra día. La palabra día. Entonces, podemos ver que cómo está haciendo la comparación de noche, de tinieblas y de día. La pestilencia ataca de día y de noche. El terror de día y de noche. Por eso es que vemos que en los dos versículos está señalando o apuntando a día y noche. Para terminar, el que ha puesto la confianza, el que ha puesto su confianza en su Señor, a quien lo llamó, no va a tener temor ni terror. No va a pasar por tinieblas, sino que siempre va a estar aferrado a la luz, pero no a la luz del día, sino que a la luz celestial. Y va a estar siempre oculto de todas las pestilencias y de todo lo que destruye, porque él ha depositado su confianza en su Creador, en su Dios, en el Todopoderoso, en el Altísimo, en su Señor, que está encima de todo el sistema, que tiene el control de todo lo que sucede en la tierra, de todo lo que sucede al ser humano, y que él permite todo lo que pasa. Allá
de aquel que quiere ganar su vida, allá de aquel que quiere ser mejor que Dios, quiere buscar sus propias soluciones, que quiere resolver los problemas por sí solo, de que confía en la medicina y que no confía en Dios. Va a andar siempre en tiniebla y en terror, en temor, ocultándose por sí solo, escondiéndose, y no va a encontrar el propósito, no va a tener la paz ni la tranquilidad que solo Dios puede darla. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te mire desde los cielos y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga.